El Salvador es el país de la región con la atracción de inversiones más baja y con el crecimiento más pobre. A esto se suma el aumento de los precios en todos los productos, lo que genera un encarecimiento en la cadena productiva que impacta a los consumidores. Pero también está El Salvador de la Prosperidad, que promueve la publicidad y la vocería oficial. Tenemos una economía sana, una economía saludable. El hecho de que los hogares tengan, sin necesidad de sacrificar gran parte de su vida, los frijolitos en la mesa, la carnita en la mesa, la comidita en la mesa. Ese debería ser el principal indicador. Gracias a Dios vamos bien, ahí vamos caminando, pues con los eventos, fiestecitas y demás, vamos saliendo adelante. Que no alcanza el dinero, no alcanza. No ha mejorado nada porque todo está caro. Yo que soy vendedora, a mí no me alcanza. De Ribete yo tengo un hijo. Estábamos trabajando los dos, pero da la mala suerte que los dos nos quedamos sin trabajo en el mismo año, pues. O sea, ¿cómo? O sea, digo yo, me quedaba yo, bueno, pero mi hijo me iba a ayudar. Pero al final los dos sin trabajo. Y hasta la fecha todavía él no está trabajando. Y ni yo tampoco, pues. Siento yo que se me dificulta porque igual, o sea, ya tengo bastante edad, ¿vea? O sea, y hoy para los trabajos casi solo a personal joven están contratando. Y aunque sean jóvenes, siempre les están pidiendo experiencia. De junio de 2022 a septiembre de 2023, 13.267 personas trabajadoras de las maquilas textiles quedaron sin empleo por el cierre o reducción de personal en dichas empresas. Según el monitoreo de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, FEASIES. A esos se suman los 702 despidos realizados en noviembre en la planta de Hanesbrand, ubicada en Lourdes, Colón. La planta cerrará operaciones, por lo que gradualmente quedarán sin empleo más de 1.500 personas. Carla trabajó por 11 años en la maquila Style Avenue SADCB, pero el 2 de mayo de 2023 que se presentó a trabajar, se llevó la sorpresa que la empresa estaba cerrada y con el agravante que les adeudaban salarios de varias quincenas. Y lo peor, pues que como ella siempre nos ha estado adeudando nuestro pasivo laboral, ¿vea? Tantos años, porque ahí hay gente que hay de 15, 16 años, 17 años. Yo tenía ya 11 años de estar laborando y hasta la fecha pues no tenemos nada. O sea, vacaciones igual las venía atrasando. O sea, casi todo lo que las prestaciones de ley que ella tenía que dar, ella las venía siempre jugando, pues, ¿verdad? Que no sé a beneficio de qué, pero ella siempre nos venía adeudando esas cosas. Somos más de 12.800, ¿verdad? Porque son varias empresas las que han cerrado. Y en esas empresas donde estamos incluidos nosotros, que fuimos ya casi de las últimas que han cerrado últimamente. Pero de nuestra fábrica somos como 300 personas de la fábrica donde nosotros. Mujeres y hombres, pero sí la mayoría mujeres y madres solteras, pues, ¿vea? Ahí la mayoría hablo madres solteras. Ya hay gente ya de edad también, pues, ¿vea? Porque ya han dejado sus años, pues. Hay gente que no se va ni a jubilar por lo mismo, ¿vea? Porque ya ni para el tiempo le va a dar a uno. Porque yo igual, a mí me hace falta 8 años todavía para yo poderme jubilar, si es que me logro, ¿vea? Si logro trabajar todavía. La falta de ingresos genera más pobreza. Según la encuesta de hogares y propósitos múltiples del año 2022, la población en condición de pobreza aumentó. En el 2019, la población pobre en El Salvador representaba el 22.8%. Ya para el año 2022 llegó al 26.6%. Esto significa que los ingresos no logran cubrir ni siquiera el costo de la canasta básica o los principales alimentos de consumo.
Salarios de hambre, pues, porque, vea, de 3.59 lo que nosotros recibíamos, vea. Que al final, pues, vea, ya con los descuentos, pues, ya se nos hace menos, casi son como 70, algo así, que nos quitan, vea, ya de AFP, seguros y todo eso. Al igual, pues uno tiene que estar, a veces tiene uno que rebuscarse, pues, con otras cosas para ver de ir más o menos solventando nuestros pagos, pues, porque al igual, aunque uno no esté trabajando, los pagos de luz, agua están llegando, los recibos igual lo de mi casa, pues. Yo con mi casa me atrasé lo que es desde enero para acá. Y la implicación que tuve, pues, como no tengo salario, o sea, hasta ya me llegó hasta juicio esto, pues, vea, por no pagar mi casa y teniendo apenas un año de adquirida. Hay días que no tenía ni para comer. Y la angustia de pagar, vea, también de mis pagos. O sea, sentir aquella impotencia, pues, de que vaya uno trabajando, sabe que uno, aunque sea con poquito, va solventando sus cosas, pero así como yo que ninguno trabajábamos. Salario mínimo en El Salvador. Maquila textil y confecciones, $359.16. Industria, comercio y servicios, $365. Agrícola, $243.46. El costo de la canasta básica urbana a junio de 2023 era de $250.77. El costo de la canasta básica rural a junio de 2023 era de $188.89. Pero la falta de empleo y los bajos salarios golpea con más fuerza a la población que vive en las zonas rurales, donde el 10.8% de su gente vive en pobreza extrema, es decir, no logran cubrir ni lo más básico de la comida. Esto le ocurre a la familia de Carmen, que vive de trabajos eventuales. Bueno, yo a los 14 años empecé a bordar hasta esta fecha, pero yo también voy 3 días en casa porque este trabajo no me da para, como decimos, sustentar a la familia. Tengo 2 niños, la niña que ya va a la escuela y el bordado es muy poco. Una pieza nos pagan a $2.50, la más pesada, como decimos. Bueno, en mi casa he optado por buscar trabajo en oficios domésticos en casas particulares porque, como le digo, si yo hago 10 piezas, lo que me van quedando son $15. Como hoy la canasta básica está alta, lo que yo voy viendo es comprarlo para comer nomás. Pues en el dinero es bien limitado y sí pago luz. Agua no, porque no tengo agua potable. Yo vivo bien retirado de la calle principal y me queda lejos para llegar, porque llega a la cañería, pero lo dan una vez a los 20 días. Pero no, porque no tengo el suficiente dinero para yo llevar el agua hasta mi hogar. Los datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, cerca de 1 millón de mujeres, de hecho un poquito más del 1 millón de mujeres, están siendo excluidas de los mercados laborales, formales o informales, ¿no? Porque están en las labores o en trabajo del hogar y de cuidados no remunerados, ¿no? Que creo que este es uno de los grandes problemas no solo del país, sino de la estructuración de la economía capitalista global. No, yo estuve trabajando aquí en la Biblioteca Nacional de los Chinos, pero como ya están sacando la gente, ya salí ahí, ya tengo como una semana que no estoy trabajando. Ahorita buscando trabajo ando, pero no hay ahorita. ¿Y hay familia que dependa de usted? Sí. Está mi mamá, mi papá, y están mis hermanos que me ayudan también.
La salud de una economía se puede medir por medio de una serie de indicadores asociados al desarrollo y crecimiento económico, a través de los salarios, generación de empleos, mediante la producción de bienes, el costo de la vida o inflación, pero también por la cantidad de empresas o personas que vienen de fuera a invertir en el país. Cuando se habla de esto de atracción de inversiones, básicamente es qué tantas empresas o capitales o inversionistas de afuera del país están interesados en colocar su dinero en actividades, en operaciones en El Salvador. La idea detrás de eso es que al haber este traslado de capitales, eso genera toda una dinámica de empleo, de generación de ingresos, de desarrollo, ¿no? En el primer trimestre del 2023, El Salvador registró una entrada de capitales extranjeros por 141 millones de dólares. Sin embargo, de todos los países de la región, nuestro país refleja el monto más bajo. Inversión extranjera directa neta en Centroamérica. Costa Rica, 824.7 millones. Nicaragua, 370 millones. Guatemala, 252.6 millones. Honduras, 205.2 millones. El Salvador, 141 millones. Los últimos años estamos viendo todavía que esa posición se está deteriorando aún más. Ya no solo es el país con una menor atracción de inversión, sino que ahora, según el dato del Banco Central, el año pasado hubo un proceso de desinversión. Es decir, salieron del país más inversiones de las que entraron, alrededor de 99 millones de dólares que salieron de inversiones entre las que entraron. El Salvador es el país de Centroamérica con las proyecciones de crecimiento más bajas según la CEPAL, incluso después de Guatemala con la crisis política que enfrenta. Proyecciones de crecimiento para la región. En Panamá para el año 2023, un 5.1%, en el 2024, 4.2%, Costa Rica en el año 2023, 3.8% y en el 2024, 3.4%, en Honduras en el 2023, 3.4% y en el 2024, 2.6%. En Guatemala para el año 2023, un 3.4% y en el 2024, 3.1%. En Nicaragua para el año 2023, 2.4% y en el 2024, 2.1%. El Salvador para el año 2023, 2.3% y en el 2024, 2.0%. La economía salvadoreña está en crisis y es una crisis no reciente, es una crisis ya de bastante mediano plazo, pero que es una crisis que está compuesta por múltiples crisis. ¿Sí? Crisis alimentaria, crisis de acceso al agua, crisis ambiental, crisis climática, crisis con los fenómenos naturales, crisis con el empleo, con los ingresos. Entonces, hay todo un panorama de crisis que componen una gran crisis multidimensional en la cual estamos transcurriendo. Bueno, el gobierno debería de visitar a las familias porque que otro lo venga a contar, como decimos, no es como ver la realidad. Y en el país, no es solo en un cantón o solo en un municipio lo que hay estas dificultades, sino que es a nacional del país esta situación. Pero el gobierno dice que estamos bien, pero lo que tiene que bajar es la canasta básica y oportunidades de trabajo. Si no hay préstamos internacionales, si los bancos de aquí, prácticamente el gobierno central ya se comprometió con todos los bancos, los préstamos y han hecho así un plazo de pagos, ¿verdad? A plazo largo, plazo corto, plazo mediano, esto significa que el sistema económico de la nación está en quiebra.
Según los economistas, la columna vertebral que sostiene la economía salvadoreña son las remesas, que han aumentado en el presente año. Hasta noviembre de 2023, las remesas alcanzaron los 7,393.56 millones, lo que representa un aumento del 5.9% respecto al mismo periodo del año 2022. Detrás de ese dinero que entra, hay hogares, hay familias, hay personas que han tenido que migrar, muchas veces en condiciones bastante fuertes, que todavía, aún allá, se mantienen en condiciones muy complicadas, y que ese flujo de remesas, ese dinero que entra, no es ningún logro de ningún gobierno, es el esfuerzo, el sacrificio de salvadoreños y salvadoreñas que han salido del país buscando otras oportunidades y buscando cómo compensar a las familias que se han quedado acá. Bueno, yo solo diría que a veces, o sea, tiene uno que, o sea, estar organizado en realidad para poder uno más o menos ir saliendo de esta situación. Porque a veces, o sea, los mismos gobiernos no quieren de que uno se instruya y que uno sepa lo que en realidad uno, o sea, los derechos que tenemos, ¿vea? Para él le beneficia pues que nosotros estemos toda la vida ignorantes. El hombre puso una ley que el mayor de 60 años que ya no le dieran empleo. Eso fue todo. Y entonces ahí me fui yo. Y aquí tengo que estar entonces, porque yo no puedo estar en mi casa allá guardado. El hombre lo que dijo, que a quienes les toca darle mantener a sus padres, a los hijos. Ahorita el hombre solo quiere jóvenes, pero de nada sirve. La calidad de mano de obra está en el viejo. Los decretos de retiro voluntario han dejado sin empleo a miles de personas del sector público. Según el Movimiento de Trabajadores Cesados, 20,000 despidos han ocurrido durante los casi 5 años de gobierno del presidente Bukele. Ante la falta de empleo, muchos buscan migrar o incorporarse al comercio informal. Una política pública y política económica que no ponga en el centro el mercado, que no pone en el centro ese indicador del crecimiento económico, que no pone en el centro cuántos dólares van a entrar, cuántos dólares se mueven, cuántos dólares salen, sino que pone en el centro la vida. Que ese debe de ser el indicador que maneja las finanzas públicas y la política pública. Mientras la población señala, a través de las encuestas de opinión, que la situación económica es uno de los principales problemas, estos mismos otorgan altas calificaciones al presidente, quien espera mantenerse 5 años más en el poder. A continuación, el editorial. Aunque la imagen diga otra cosa, la realidad es que el país atraviesa una crisis económica que tiene muchas facetas. Una de las más crueles es la situación de la economía familiar. Todos y todas sabemos que el costo de la vida se ha disparado y que cada vez con el mismo dinero compramos menos. Son miles de familias que tienen dificultades para sobrevivir en estos momentos. La última encuesta del YUDOP refleja que más del 90% de la población cree que el precio de la canasta básica aumentó. ¿Y en qué gasta más la gente? En comida. 71 de cada 100 salvadoreños dijeron que es en alimentos en lo que más invierten su dinero. Ojo, el segundo rubro es en el pago de servicios básicos. Por eso el golpe de la crisis se siente más en las familias.
¿Y cómo está haciendo la población para llegar a final de mes? 53 de cada 100 dicen que han dejado de comer algún tipo de alimentos porque están caros. 40 de cada 100 pidió dinero prestado para lograr terminar el mes. 36 de cada 100 se endeudó para sobrevivir y 38 de cada 100 dice que recibió ayuda del extranjero. Para colmo, lo que más extraña a la gente es la oportunidad de trabajar. 39.3% cree que aumentó el desempleo en el año 2023 y por eso mucha gente se sigue yendo del país todos los días en busca de trabajo. El Banco Mundial afirmó en un estudio sobre la pobreza que ésta había aumentado en el país para el año 2022 en 4.1% con respecto a 2019. En esta misma línea, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, sostiene que desde 2019 200.000 salvadoreños y salvadoreñas se sumaron a los que viven en extrema pobreza. La pobreza la define la CEPAL como los que no alcanzan a comprar una canasta básica de comida y otros bienes. La pobreza extrema la viven las familias que no pueden comprar ni siquiera los alimentos. Aunque destinen todo lo que ganan, no alcanzan ni siquiera para la comida. Lo que digo es una realidad y las familias saben lo que están viviendo. El problema de fondo en este país es cómo se ha organizado la sociedad y la economía. El centro del quehacer del gobierno nunca ha sido la persona, el ser humano, sino el dinero, el capital, la riqueza. Importan más las ganancias de unos que la vida de los pobres. Casi siempre la gente ha sido excluida del llamado desarrollo y siempre se beneficia a un pequeño grupo de personas. Mientras no haya un régimen que ponga al ser humano en el centro de su quehacer, y no lo ha habido todavía, miles de familias seguirán luchando por sobrevivir. Porque el costo de la vida aumenta y lo que nunca aumenta son los salarios que siguen sin moverse. Tengo que decir, de acuerdo a la tradición oral transmitida por mi papá que vivió el 32, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. A mí me persiguió el escuadrón de la muerte y me fui 2 veces, me les escapé 2 veces. El experimento de la guerra y de la violencia ya está hecho en El Salvador y ha tenido un enorme fracaso con un enorme costo de vidas humanas. Experiencias, testimonios, recuerdos. Algunos los conocemos, otros los descubriremos, pero nunca se ha contado de esta manera. Bienvenidos a Memorias de Vida. El objetivo de este esfuerzo documental es para compartir nuestra memoria de vida de manera rigurosa y respetuosa. En este capítulo abordaremos una parte del tiempo en que la rebelión y las organizaciones sociales chocan con el poder, todo por la tenencia de tierra, ya que es una fuerza de riqueza y de identidad. las tierras comunales fueron ambiciosas para el capitalismo. Y les decían en los edictos que todo aquel que tuviera la propiedad y si no lo cercaba con alambre de púa en determinado tiempo, y si no lo hacía, entonces esas tierras pasaban a ser ejidales. Ese es un momento de expropiación, primeramente porque los abuelos ni podían leer, ¿no?
Nuestros indígenas por necesidades tenían que buscar a otro tipo de personas que tuvieran sus centavos, ¿verdad? Como por ejemplo los ladinos. Y iban donde ellos a visitarlos a que les prestara 5 pesos, 10 pesos. Pero ellos le prestaban ese dinero a cambio de la escritura. Si ellos se reunían esos 10 pesos para ir a sacar su escritura, pero venía el ladino y le decía, te voy a dar otros 10 pesos mejor. Entonces el indígena no se precavía de que iba a perder su escritura. Con la expropiación de tierras, los campesinos viven de manera precaria, sin educación, de manera insalubre. Y los salarios bajos que fueron impactados directamente por la caída de los precios del café. En 1928, el quintal costaba 39 colones. 3 años más tarde, ese mismo quintal, 18 colones, incrementando así la pobreza, el desempleo, y se extendió una agitación social y económica en todo el país. Algunos abuelos con una conciencia de visión lograron entender el ideal del Tata José Feliciano Ama y logró él tener una gran cantidad de aliados en el reclamo de que la tierra tenía que regresar a ellos. Y ellos vivieron y murieron con ese ideal de que las tierras les iban a ser regresadas. En la medianoche del 22 de enero de 1932, miles de campesinos pobremente armados atacan a Huachapán, Sonsonate, Los Amates, Colón, Santa Tecla, Tepecoyo, Jayaque y Teotepeque. Llegan a tomar por unos pocos días las poblaciones de Ataco, Tacuba, Huayúa, Salcuatitán, Nahuizalco, Sonzacate e Izalco. Para algunos dicen levantamiento, para otros dicen insurrección, pero nuestro testimonio oral como familia de mi papá, de mi tío Juan, que vivieron esas épocas, ellos no decían eso, ni mucho menos decían comunismo. La sublevación ejecuta a funcionarios locales y comerciantes. Se trata de un levantamiento espontáneo que es sofocado rápidamente. La Guardia Nacional y la Guardia Cívica, organizada por la burguesía agraria, proceden a asesinar a campesinos, especialmente la población de origen indígena. El 28 de enero de 1932, Feliciano Ama es ajusticiado. La represión del alzamiento asesina entre 20,000 y 30,000 campesinos. Quedó aquel rechazo de ser indígena, ¿verdad? Viene la autonegación y dice, para ser indígena, ¿para qué? Después que salíamos de cortar, que pesábamos el café y todo, yo me iba para donde las molenderas a ayudarles a tortear. Ya me regalaban más comida. Porque en las fincas trataban mejor a los ladinos, porque el ladino era más suelto, el indígena era más humilde, más callado, a ese lo veían de menos. E inclusive hasta ni cabal le daban su porción de dinero, ¿verdad?, de lo que le correspondía en las fincas. En 1931 el gobierno de Arturo Araujo es derrocado por un golpe de Estado, liderado por el general Maximiliano Hernández Martínez. La clase adinerada del país apoya a Martínez para que sofoque la agitación social del país. Después de la represión de la sublevación del 32, el general Martínez instaura lo que hoy conocemos como el Martinato. El gobierno del general Hernández Martínez va crecientemente ocupando todos los espacios políticos. Ese ministro del Interior, el ministro de Gobernación, que se ha referido a las medidas económicas como una transición suave, rápidamente lo va a meter a la cárcel. Va
va anulando opositores hasta quedar entronizado como se le decía, el hombre de la política y de la vida nacional. Saludo cordialmente a los jefes de los países hermanos y hoy, 5 de abril de 1935, declaro solemnemente clausurados los terceros Juegos Deportivos Centroamericanos y hago voto por el éxito de los próximos. Esta ola de rebeldes fusilados genera un ánimo de indignación en la población que no se va a expresar de inmediato, sino hasta cuando se produce la primera jornada de huelga de brazos caídos contra la dictadura. Y cada día se van sumando sectores, el comercio, la banca, y van parando hasta que derrotan políticamente a la dictadura. El que un mes antes ha dado orden para que fusilen a jóvenes oficiales debe reconocer que una acción que se declara pacífica lo cerca políticamente y lo derrota. El tiro de gracia se lo va a propiciar un acontecimiento fortuito. El 7 de mayo la policía asesina al estudiante José Wright, hijo de una familia adinerada. Al día siguiente, el embajador de los Estados Unidos aconseja a Martínez la renuncia. El general abandona El Salvador por tierra con dirección a Guatemala. Probablemente es la primera gran jornada cívica por la democracia durante el siglo XX en El Salvador. Es un sello que queda prendido en esa generación de gente que se va a repetir probablemente hasta un par de décadas después. La década de los 60 es de una gran agitación en el mundo. Hombres y mujeres salen a las calles para detener una guerra, reivindicar la igualdad o sencillamente para cambiar el mundo. Nuestro país no está ajeno a esta realidad. Rodolfo González es un estudiante de la Escuela Obrera. Con él recordamos la experiencia de las primeras movilizaciones en El Salvador. Se trata de la huelga de maestros del 21 de junio de 1968. Era una materia que tenía que ver con ciencias sociales, derivado de ciencias sociales, pero que como que ya estaba encaminada a ir formándolo a uno como un líder y darle a conocer una serie de elementos que pues no existían. No le tenga miedo a la palabra marxismo, a la palabra socialismo, a darle una serie de conocimientos que hasta ese momento todo el mundo huía. Recordemos que venían en el año 68 de matar un montón de gente por andar nombrando eso, ¿no? Entonces ya había muchos maestros que ya estaban muertos, ya los habían matado, ¿no? Se cuenta que entre 360 y 400 muertos, maestros, ya habían desaparecido, estaban muertos, ¿verdad? Sino que uno sentía por la misma emoción el apoyo que había a los maestros también tenía que estar ahí. Es decir, había un momento en que había que los maestros tirados en el piso con huelga de hambre y la policía pasaba todos los días alrededor con un cerco militar. Entonces como que era, pongamos una resistencia pues a esto. Y la única resistencia nuestra como estudiantes era el hecho de que había que ponerle la cara. Ya había una experiencia previa con Aceros de El Salvador que venía desde el año 65-67, en donde se dieron cuenta de que sí era cierto que se podía, a través de las marchas, a través de las manifestaciones, a través de la presencia en las calles, se podía hacer algo.
ya ellos habían comenzado a concientizarse y a pedir ya demandas. Entonces eso a los gobiernos de turno, militares por supuesto, les tocaba a niveles económicos y no les gustaba. Un día normal, digamos, entrar a clases a las 7, 9 de la mañana, en vez de irnos al recreo, nos íbamos para allá, para el preuniversitario, en donde estaban los maestros tirados y todo, y a darle agua, pues, y a llevarles agua, a barrerles, a estar colaborando con ellos. Yo iba adelante a esa manifestación. Entonces cuando yo veo que los guardias salen, forman la fila, entonces cuando les vengo a decir paren, 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 y ya no fue posible parar. Entonces fue cuando yo me doy vuelta en la pancarta y me pegan a mí el primer culatazo de mi vida, ¿verdad? Que pasé como una semana, 2 semanas sin poder respirar, ¿verdad? Pero la siguiente vez ya estábamos nosotros claros que no, aquí nos van a verguiar, ¿verdad? Entonces como que había cierto momento de listos a correr, no listos a defender, no listos a nada, ¿verdad? Porque en ese momento pues no había ese nivel, ¿verdad? Esto ha sido Memoria de Vida. Rodolfo González entra al ejército salvadoreño y llega a ser francotirador. Es enviado a la guerra del fútbol y a su regreso de Honduras. En el próximo capítulo veremos la transformación de nuestro país en la década de los 70. En Miradas damos paso a la sección musical.
Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba, y son para la cosa, viva los especialistas. Caramba, y son para la cosa, viva los especialistas. Los estudiantes que van al laboratorio descubren los que se esconden adentro del confesorio. Tienen un gran camino que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los finos explicatorios. Un grito a los estudiantes. Pueden zapatear también. Bailemos. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Que vivan los de la boca, viva la literatura. Viva la jurisprudencia, que haya ciencia para todos y plata para la ciencia. Viva la pedagogía, la música, la docencia. Viva la rebeldía, la música, la docencia. Que viva la rebeldía. Vamos a ver todos así, así con las manos. Eso. Ojalá, ojalá, ojalá que lloviera café. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y maguey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epifisaré. Siembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá
tierra una llanura, de batata y fresas, ojalá que llueva café. Para que en el conuco no se sufra tanto. Oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva yo. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. En El Salvador, existen numerosas comunidades que se enfrentan a la falta de acceso al agua potable. Por lo tanto, la cosecha de agua de lluvia se presenta como una alternativa viable en el contexto del derecho humano al agua para estas comunidades.